Bienvenido amigo, hermano y colega de la carrera de medicina. Bienvenido desde su canal Consultor Clínico. Esta vez hablaremos acerca de lo que es el absceso hepático. Con anterioridad estuvimos hablando en el video anterior acerca del absceso espinal epidural. Te voy a dejar el link en la descripción para que vayas a verlo por si no lo has visto. Está de más insistirte en que si quieres profundizar un poco más acerca de este tema, consultes con tus textos guías de medicina. Sin más que decirte, podemos avanzar. Un absceso hepático se define como una infección necrótica del hígado y que se clasifica en piógeno y amebiano. Entre el amebiano puede estar provocado por la entamoeba histolítica y el piógeno puede ser provocado por cualquier otro microorganismo que no sea la entamoeba histolítica. En su epidemiología y demografía nos hemos preguntado ¿cuál es el más común? El absceso hepático amebiano es el más frecuente que el piógeno en el mundo. En países desarrollados como Estados Unidos, el absceso hepático piógeno es el más común. Hay que decir de que su incidencia en el mundo, el absceso hepático piógeno es de 8 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. Pero el absceso hepático amebiano por lo general es una complicación de la colitis amebiana. En el 10%, o sea, de 100 personas que tengan colitis amebiana, 10 van a padecer un absceso hepático. La mayor parte de los abscesos se producen en el lóbulo derecho del hígado. Es más frecuente en varones que en mujeres en un rango de 2 a 1. Son muy frecuentes entre la cuarta y la sexta década de vida. Entre sus síntomas más generales tenemos fiebre, escalofrío y sudoración, anorexia y pérdida de peso, náuseas y vómitos y diarrea. Y entre los más específicos tenemos tos con dolor pleural, dolor torácico pleurítico, o sea en punta de costado, dolor en el abdomen en el cuadrante superior derecho, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia. Pueden aparecer pacientes también con derrame pleural, estretor y roces por fricción. En su etiología, el absceso hepático piógeno es polimicrobiano, o sea, puede ser provocada por la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, estreptococos, pseudomonas aeuginosa, proteos, bacteroides y también por bacterias como la Fusobacterium, Actinomyces, anaerobio gram positivo y Staphylococcus aureus. Mientras que en el absceso hepático amebiano es provocado por el parásito llamado entamoeba histolítica. En el absceso hepático piógeno se puede deber a enfermedades por colangitis, enfermedad de vesícula biliar, diverticulitis y apendicitis con diseminación por la circulación portal, diseminación hematógena por la arteria hepática, heridas penetrantes, piemia portal, que es un tipo de infección portal, y criptogénico. Cuando nos referimos que es criptogénico, significa que no se encuentra su etiología, es una etiología desconocida. Incidentemente, aumenta el riesgo en pacientes diabéticos y personas con cánceres, aunque ahí hay que diferenciar de lo que es un tumor metastásico en el hígado. En el absceso hepático amebiano, la amebiasis se suele deber a la contaminación fecal oral e invade la mucosa intestinal penetrando las paredes y llegando al sistema circulatorio para su consecuente llegar al hígado. En su diagnóstico, el diagnóstico diferencial, pues tenemos estos 8 que hay que descartarlos, como la colangitis, colicistitis, diverticulitis, apendicitis, perforación de una víscera, isquemia mesentérica, embolia pulmonar y pancreatitis, que estaré hablando de cada uno de ellos en mis próximos videos. La valoración, la valoración del absceso hepático se centra primeramente en distinguir cuál es su origen, si es amebiano o si es piógeno. Algunos rasgos que muestran la naturaleza amebiana está en vivir en áreas rurales donde se tome agua sin desinfectar y con condiciones precarias. Los abscesos hepáticos amebianos son únicos y no múltiples. Esa es su gran diferencia.
Las pruebas de laboratorio no son muy específicas, aunque son muy útiles como pruebas complementarias. O sea, es decir, que las pruebas de laboratorio no se pueden utilizar como un diagnóstico, pero sí se pueden utilizar como un respaldo cuando ya hemos diagnosticado de manera certera. Las pruebas radiológicas son muy difíciles de distinguir y los estudios microbiológicos con costos son estériles en la mitad de los casos. En las pruebas de laboratorio, la hemograma completo muestra leucocitosis. Pruebas de función hepática, por ejemplo, la fosfatasa alcalina se encuentra más o menos elevada, la aspartotransaminasa y la alanina transaminasa se encuentran elevados casi siempre. La bilirrubina está aumentada o puede estar disminuida, cualquiera de los dos, así que no es algo variable, pues. El tiempo de protrombina y NID está prolongado en el 70% de los casos. En los hemocultivos, pues solo la mitad son positivos, la aspiración solo el 50% es estéril, así que no es tan recomendado, pues. Las muestras en las heces podríamos encontrar trofosoditos de entamoeba para diferenciarlas de una infección piógena. Las pruebas serológicas para entamoeba histolítica no pueden distinguir de una infección actual de una antigua. El diagnóstico por imágenes, pues, la radiografía de tórax es anormal con una elevación del hemidiafragma derecho, o sea, está empujando el diafragma hacia arriba y también comprimiendo el pulmón. Es por tal razón que miramos pacientes con estretores y roces. También podemos presenciar niveles hidroaéreos subdiafragmáticos, derrames pleural e infiltración. Esto como un modo de consolidación. La ecografía es sensible en el 80 al 100% y muestra una masa redonda u ovalada hipoecogénica. La tomografía computarizada es más sensible para detectar el absceso hepático y la extensión a los órganos contiguos, y es la prueba radiológica de elección. La mayoría de los abscesos hepáticos son solitarios, pero cuando existe una bacteriemia, como ocurre en el absceso hepático piógeno, suele ser múltiple, no único, aunque ahí podríamos distinguir entre un absceso hepático piógeno y un amebiano, aunque el hepático el hepático amebiano es único y el piógeno puede ser múltiple, aunque también único. En tratamiento tenemos el tratamiento no farmacológico, el tratamiento agudo, el tratamiento crónico. En el tratamiento no farmacológico, el tratamiento de los abscesos hepáticos piógenos se distinguen del amebiano, ninguno son parecidos. Por eso es que primero hay que distinguir cuál es su origen etiológico, si es piógeno o si es amebiano. En el tratamiento médico es la base de los abscesos amebianos. El tratamiento precoz en forma de cirugía, drenaje con catéter y antibioterapia parenteral es el tratamiento habitual de los abscesos piógenos. En tratamiento agudo, primero vamos a hablar acerca del tratamiento agudo del absceso hepático piógeno y después hablaremos del absceso hepático amebiano. En el drenaje percutáneo bajo control de tomografía computarizada o ecográfico es esencial en los abscesos hepáticos piógenos. El tratamiento con antibióticos se realiza de manera empírica inicialmente con 3 fármacos: la penicilina, aminoglucósidos y metronidazol. En los enfermos muy graves se utilizan antibióticos parenterales como la cefotaxima, piperacilina, taxobactam y metronidazol durante 2 semanas seguidas por 4 o 6 semanas de antibioterapia oral. Una opción alternativa es la clindamicina, un aminoglucósido o un imipenem-solo. Y hay que decir acerca del absceso hepático amebiano que la aspiración no es necesaria, salvo que ya no responda el tratamiento que vamos a plantear ahorita. La cobertura antibiótica del absceso hepático amebiano incluye metronidazol 750 mg vía oral 3 veces al día durante 10 días. Se puede usar dihidroemetina 1 mg por kilogramo al día intramuscular por 5 días. Seguida de clorolgina 1 gramo al día por 2 días y después
500 miligramos al día durante 2 o 3 semanas como alternativa a la metronidazol, ya que muchas personas son alérgicas. En tratamiento crónico, si la fiebre persiste durante 2 semanas a pesar del drenaje percutáneo y los antibióticos, como se ha descrito anteriormente en el tratamiento agudo, o si fracasa la aspiración o el drenaje percutáneo, estará indicada la cirugía. Mientras tanto, no. En pacientes que no respondan a los antibióticos intravenosos y al drenaje percutáneo, se suele plantear la infusión de antibióticos directamente en la arteria hepática. En pacientes con evidencia de enfermedad metastásica con obstrucción biliar, se debe consultar con el gastroenterólogo para su seguimiento y colocación de endoprótesis en países desarrollados, obviamente. En países de Latinoamérica, donde vivimos, pues vivo yo también, eso de endoprótesis es muy, además de ser caro, pues es muy raro porque los hospitales que lo hagan. Por eso puse ahí que en países desarrollados, donde realmente se hace de manera seguida. Pronóstico, derivación y comentario. La mayor parte de los pacientes con acceso hepático piógeno se quedan sin fiebre a las 2 semanas de tratamiento con antibiótico y drenaje. La frecuencia de curación de los abscesos hepáticos piógenos mediante el drenaje percutáneo y antibiótico oscila entre el 88 y el 100%. La mortalidad de los abscesos piógenos hepáticos no tratados se aproximan al 100%, o sea, al 99.7%. La mayor parte de los pacientes con absceso hepático amebiano se quedan sin fiebre entre los 4 y los 5 días después del tratamiento. La mortalidad de los abscesos amebianos hepáticos es menor al 1%, salvo que se produzcan complicaciones como lo dicen los comentarios. Las complicaciones de los abscesos hepáticos piógenos y amebianos incluyen extensión pleuropulmonar que origina empiema, abscesos y formación de fístulas, peritonitis, pericarditis purulenta y sepsis. La derivación se recomienda consultar con especialidades infecciosas en algunos países desarrollados. Como ya mencioné, esta especialidad no existe en algunos países de Latinoamérica. Radiología, cirugía general a pacientes con absceso hepático solitario o múltiple, sea como sea, hay que derivarlo y derivar al gastroenterólogo en la mayoría de Latinoamérica, o sea, en todas partes. Muchas gracias por ver el video. Próximo video, absceso mamario. Dale like, suscríbete. Mucha suerte. Muchas gracias por ver el video.